al punto de matar a martillazos a su... Los masones tienen su origen en los albañiles, los maestros albañiles de hace siglos. Amigos, si mezclamos católicos con masones, protestantes con caballeros templarios y le agregamos un poquito de condimento del Código Da Vinci, ¿qué obtenemos? Una capilla misteriosa y enigmática. Avanti Capilla Rosslyn. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Estoy yendo a la Capilla del Gran Misterio. Aquellos que vieron la película El Código Da Vinci recordarán la escena cuando Tom Hanks va a esta capilla y baja a la cripta donde obtiene pistas para su investigación. ¿Estuvo guardado allí el Santo Grial? Los templarios dejaron su huella y hoy, dicen, los masones la visitan muy seguido. La Rosslyn Chapel, la capilla Rosslyn, muy cerca de Edimburgo, en Escocia. Es muy fácil llegar a la capilla Rosslyn desde el centro de Edimburgo, desde el monumento a Scott. Un ómnibus de línea, el 37, demora 50 minutos. Se dice que aquí estuvo guardado durante muchos años el Santo Grial. Por supuesto, eso alimenta el enigma de la capilla y también los visitantes. Pero la historia más conmovedora es la del pilar del aprendiz. ¿Por qué se llama así a un pilar que está allí cerca del retablo? Fue hecha por un aprendiz, pero, y siempre lo más importante es lo que está después del pero, el maestro de ese aprendiz había ido a Roma a inspirarse en el modelo para tallar el pilar. Y cuando volvió se encontró con una obra maestra hecha por un aprendiz y por lo tanto lo carcomieron los celos y no pudo ver semejante belleza hecha por un aprendiz y lo mató. Luego fue ejecutado por ese crimen, pero se apoderaron los celos al punto de matar a martillazos a su aprendiz por lo que había hecho, por lo bonito que había hecho. Al costado del pilar del aprendiz está el pilar que hizo el masón, el maestro, que es muy bonito, pero lógicamente no es tanto como el que hizo el aprendiz. El aprendiz tiene esa forma torneada que tiene el baldaquino de Bernini, por ejemplo, en el Vaticano. Ustedes saben que los masones tienen su origen en los albañiles, los maestros albañiles de hace siglos, que formaban una especie de logia, de sindicato, en el cual transmitían sus conocimientos y se apoyaban entre sí. Y por eso también es importante lo que viene ahora. Se dice que en ese pilar se efectúan iniciaciones masónicas. Por supuesto, las autoridades de la capilla lo niegan, pero mucho se dice, quizás algo haya de verdad, o es pura especulación para aumentar el enigma. La capilla fue construida en el siglo XV, en sus comienzos fue católica, luego y hasta hoy es anglicana, tiene estilo gótico, aunque para mi gusto le faltan las torres puntiagudas. ¿Y por qué los caballeros templarios también tienen algo que ver con esta capilla? Porque se dice que fueron ellos los que trajeron a Britania, a la isla Britania en su momento, el Santo Grial. Y lo habrían escondido aquí, en esta capilla. Y ustedes saben que últimamente se está dando un fenómeno muy extraño, que es que mientras algunas personas hablan, desaparecen. Por supuesto, a partir de 2008, cuando salió la película El Código Da Vinci, se hizo mucho más famosa y reconocida y aumentó la cantidad de visitantes anuales que llegan a ver esta capilla enigmática, misteriosa,
me voy a tener que valer de algunas imágenes que pueda conseguir en internet para ilustrar, porque el interior de la capilla no se puede filmar. Ya estuve en el interior, bajé a la cripta. Acá voy a poner un poquito de la película, el Código Da Vinci, donde Tom Hanks baja a la cripta. La cantidad de tallas en piedra que hay en su interior, porque la capilla es toda de piedra, pero en su interior la cantidad de tallas que hay artesanales, no hay una igual a otra. Y además hay algunas que son muy exóticas. La capilla sigue funcionando como tal. Por lo tanto, cada tanto hay misa y en ese momento no se puede entrar, pero se fijan en el sitio web y ahí van a ver los horarios de visita. Si están por Edimburgo, realmente les recomiendo venir a ver esta capilla, porque en su interior es realmente imponente la cantidad de obras de arte que hay. Es todo una obra de arte, impresionante, vale la pena. Como ven, todos los ómnibus son doble piso. Estoy arriba ahora, de regreso en el bus, llegando prácticamente al centro de Edimburgo. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.